cuentas por cobrar. Lo primero que vamos a ver o a tomar en cuenta, cuál es la definición de cuentas a cobrar. Nosotros podemos decir que los créditos o cuentas por cobrar que tiene un ente son todos los derechos que él posee sobre terceros para recibir sumas de dinero, bienes o servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que es el derecho que tiene el ente de que una persona, para cancelar una deuda que tiene, le entregue dinero, bienes o servicios. Es decir, a veces el ejemplo de dinero sería, por ejemplo, vendí a crédito y entonces la persona viene y me paga con efectivo. O de repente yo le doy un anticipo de proveedor a un proveedor para que me garantice la entrega de una mercadería y entonces el derecho que yo tengo es la entrega de ese bien. Y un servicio es cuando, por ejemplo, pago por anticipado el servicio del alquiler. Ustedes saben que los alquileres se pagan por anticipado. Entonces, al pagarse por anticipado, yo tengo el derecho sobre esa persona que me preste el servicio del alquiler por el mes que le pagué por anticipado. Hay distintas definiciones según los distintos autores. Y, por ejemplo, Fuller Newton dice que cuando estemos hablando de créditos o de cuentas por cobrar, es cuando otra persona tiene la obligación de entregar dinero u otros bienes o prestar un determinado servicio y que la cancelación por parte del deudor es ineludible. Y además es altamente probable, es decir, tenemos cierta certeza de que esta persona nos va a cancelar la deuda en tiempo y forma. Hay otras definiciones y ustedes las pueden buscar y compararlas y determinar o definir créditos o cuentas por cobrar de la forma que más les satisfaga la definición. Los créditos pueden ser clasificados de diferentes maneras, como por ejemplo por su origen, en operativos, entendiendo por créditos operativos los que provienen como consecuencia de la actividad principal del ente, es decir, por ejemplo, las cuentas por cobrar por ventas. El derecho que tengo a percibir una cierta cantidad de dinero porque vendí una mercadería o presté un servicio, si mi actividad da para la prestación de servicios. Y son considerados no operativos todos aquellos derechos que provienen de actividades que no hacen a la actividad principal del ente. Por ejemplo, yo le presto dinero a un tercero porque sí y tengo un deudor vario. O de repente tengo el derecho de cobrar intereses porque financié una deuda. O tengo una cuenta por cobrar por algo que pagué por adelantado. También se consideran dentro de las cuentas por cobrar no operativos todos los aportes pendientes de integración por parte de los socios, es decir, lo que figura dentro de la cuenta accionistas o socio cuenta aporte. Y también sería no operativo cuando un accionista retira fondos a cuenta de futuras utilidades. Entonces sería o utilizaríamos la cuenta particular y estaría dentro de la clasificación de cuentas por cobrar no operativos. También podemos clasificarlos según su grado de exigibilidad o de vencimiento. Es decir, en corrientes, si el vencimiento de la cuenta por cobrar opera dentro de los 365 días contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Y no corrientes van a ser aquellos cuyo vencimiento opera a más de un año, siempre contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio. También los podemos clasificar según su grado de garantía.
en sin garantía y con garantía. Sin garantía son los que llamamos a sola firma, es decir, nos dan un crédito o nosotros otorgamos un crédito en este caso y no nos piden absolutamente ninguna garantía por vendernos, por ejemplo, la mercadería a crédito. Y con garantía pueden ser clasificados, a su vez, con garantía personal o con garantía real. Con garantía personal es cuando un tercero ajeno a esta relación existente entre deudor y acreedor interviene como garante. Es decir, el ejemplo más claro que tenemos es cuando un tercero actúa de garante, por ejemplo, en un contrato de alquiler. Es decir, existe el inquilino o locador, existe el locatario y interviene un tercero que en caso de que el inquilino no pague en tiempo y forma, será él quien se haga cargo de la deuda de el alquiler no pagado. Y con garantía real es cuando la garantía no pasa por una persona física, sino está avalado en un bien. Un bien que en general es el objeto por el cual surgió este crédito. Este bien puede ser bien mueble o inmueble. Si estamos hablando de una garantía real de un bien inmueble, estamos hablando en general de una garantía hipotecaria. Es decir, si la persona no llegara a cumplir con las obligaciones que tiene de pagarnos en tiempo y forma, lo que van a hacer es ejecutar el bien inmueble. Y después tenemos la garantía prendaria, que es cuando la garantía está dada en lugar de un bien inmueble por un bien mueble, es decir, que tiene movilidad. Esta garantía prendaria tiene la característica que puede ser tomada como garantía, o tomado, mejor dicho, como garantía el bien, y ese bien puede o no quedar en propiedad de quien lo adquirió. En ese caso se llama garantía sin desplazamiento. Esto es, yo compro un rodado, compro una moto de agua, y pongo como garantía prendaria el mismo bien que compré. Pero me lo llevo, lo uso. Tengo la libre disponibilidad de uso, no de venta. En cambio, cuando yo utilizo como garantía prendaria un bien mueble que no hace a la adquisición, sino que le pido plata a una persona y le digo, te doy como garantía mi auto, mi moto, mi bicicleta, mi yate, mi moto de agua, y te la doy. O sea, la guarda el acreedor. La tiene en guarda hasta tanto yo cancele la deuda. Son los dos modos que podemos constituir una garantía real. En general, cuando estamos hablando de una garantía real, prendaria, que surge como consecuencia que el bien adquirido es el que sirve de garantía, normalmente quien lo adquiere lo lleva, lo usa. Si ustedes, alguno de ustedes tienen la posibilidad en algún momento de ver que sean sus papás o ustedes han comprado un bien y tuvo una garantía prendaria, ustedes van a ver que uno usa libremente el bien, pero obviamente no lo puede disponer del bien, pero no comercializarlo, ¿sí? Esto sería en cuanto a la clasificación. Vamos a ver los distintos momentos de evaluación. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí, sí. Los distintos momentos de evaluación. Tenemos, obviamente, como en toda situación, el momento de incorporación, y en este caso tenemos que ver de qué tipo de cuenta por cobrar estamos hablando, si no documentada o documentada. Si estamos hablando de
cuentas a cobrar no documentadas son aquellas que en general surgen como consecuencia de la comercialización de bienes en cuenta corriente. Y en general surgen como consecuencia de la venta y serán valuadas a su valor esperado de cobro, es decir, al valor que surge, por ejemplo, de la factura. Cuando estamos hablando de cuentas por cobrar documentadas, estas quiere decir que están respaldadas con un documento a pagar, con un pagaré. Y acá tenemos que hacer una distinción, determinar si estamos hablando de un documento a cobrar que no tiene incluido intereses o si los tiene incluidos. Si estamos hablando de un documento a cobrar que tiene incluido, que no tiene incluido intereses, el valor de incorporación es igual al valor nominal del documento. Es decir, el documento o el pagaré dice, pagaré la suma de 100 pesos a los 60 días de firmado el presente. Entonces, el valor de incorporación del derecho a cobrar, representado por la cuenta documentos a cobrar, va a ser 100 pesos. Ahora, si este documento tiene incorporado intereses por el financiamiento, es decir, que en lugar de 100 pesos van a ser 160 pesos, porque tiene 60 pesos por intereses que se van a ir devengando en el tiempo, la deuda va a aparecer por el valor del documento, el valor nominal del documento, es decir, documentos a cobrar por 160 pesos, pero va a aparecer una cuenta que va a regularizar el valor del documento. Es decir, le va a mostrar al tercero que tenga acceso a la información que en la realidad esos 160 pesos voy a tener la obligación, o el derecho, mejor dicho, de cobrarlos cuando pase el periodo de financiación. Entonces acá va a aparecer la cuenta intereses no devengados de documentos a cobrar. Es decir, voy a decir que el documento a cobrar es de 160 menos intereses no devengados de documentos a cobrar por 60, el valor o el derecho a cobrar que tengo hoy son 100 pesos. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, voy a ir devengando los intereses, es decir, voy a ir ganando por el proceso continuo del uso de ese crédito que está haciendo esta persona y voy a ir detrayendo el valor del interés no devengado. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. Y después tenemos el momento de cierre. Que si estamos hablando de cuentas a cobrar no documentadas, que son las facturas pendientes de cobro, tengo que analizar el valor total de esas facturas, o de esos derechos a cobrar, mejor dicho, y de traerle la posibilidad de incobrabilidad que exista según la experiencia, el uso o la costumbre. Es decir, tengo que analizar si estos derechos a cobrar no documentados tienen una probabilidad del 100% de ser cobrados o la experiencia me dice que existe una probabilidad de ser incobrables en un cierto porcentaje. Entonces van a hacer una cuenta que se va a llamar previsión para deudores incobrables, y esto tómenlo así que después lo vamos a ver en un ejemplito, dentro de un ratito, donde vamos a ver cómo se puede calcular esta previsión y donde el valor del activo, cuentas por cobrar, va a estar detraído con esta cuenta también regularizadora patrimonial activa de saldo acreedor, que va a depurar el valor real de los derechos a cobrar no documentados. Y por último, tenemos también, obviamente, al cierre del ejercicio, la evaluación de las cuentas por cobrar documentadas,
que va a ser exactamente igual que en su incorporación, es decir, el valor nominal menos los intereses no devengados al momento de cierre. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Sí, profe, Bien. sí, sí. Sí, Hoy sí. hablábamos de la previsión para deudores incobrables. Yo ahora les voy a hacer un pequeño reseña, digamos, teórica, y después vamos a ver un ejemplo. La previsión para incobrables es un elemento que me permite a mí realizar una correcta evaluación de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo no debo mostrar un activo en exceso. Ustedes saben que por prudencia, yo sé que entre dos valores activos siempre debo tomar el Menor. ¿Para qué? Para no darle participación de más a los socios. Entonces, ¿qué hago? Dentro de las cuentas por cobrar no documentadas, voy a hacer un análisis de las mismas, ya sea un análisis, porque lo que voy a hacer es un análisis totalmente subjetivo, analizando cuenta por cuenta, o un análisis objetivo, determinando porcentajes de años anteriores, y le voy a detraer todos los presuntos incobrables que puedo llegar a tener por haber hecho una mala venta, en realidad, porque esto es lo que representa la aparición de una previsión para deudores incobrables. Quiere decir que no vendí bien, le vendí a personas que no debería haberle vendido. ¿Cómo registrar esta incobrabilidad o esta posibilidad de incobrabilidad? Bueno, esta presunta incobrabilidad se registra mediante el empleo de la cuenta previsión para deudores incobrables, que es una cuenta regularizadora del activo y se realiza siempre, esto márquenselo, al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque esta previsión para deudores incobrables, cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, nace en el haber y como contrapartida tiene una cuenta de resultado negativo llamada deudores incobrables. Que lo que hace esta cuenta deudores incobrables es castigar al ejercicio en el cual la mala venta se realizó, detrayendo ese importe del resultado del ejercicio final. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una registración contable que sea deudores incobrables a previsión deudores incobrables, donde deudores incobrables es una cuenta de resultado negativo y por lo tanto va a ir restando a la sumatoria algebraica de todos los resultados positivos. Entonces, dejo expresado en forma correcta, por un lado, el resultado del ejercicio porque no está sobrevaluado por las malas ventas, y por el otro lado, muestro, por medio de la previsión para deudores incobrables, la correcta evaluación de los documentos de las cuentas por cobrar por ventas que posiblemente no tengan posibilidad de cobro. ¿Hasta acá me siguieron? Esto igual lo vamos a ver bien en la práctica, en un casito Sí, práctico. me era difícil, pero bien. Sí, esto ahora se va a aclarar, después que terminemos de dar el concepto de previsión y el cálculo, vamos a ir al ejemplo práctico. Tenemos distintos métodos de cálculo, les dije. Como método de cálculo tenemos el objetivo y el subjetivo. El subjetivo es aquel que se toma en cuenta el análisis de la composición de las cuentas por cobrar, una por una, y digo, Juan es cobrable, Pedro es cobrable, Matías puede ser incobrable. Puede ser incobrable. María es cobrable. Juana tiene una alta probabilidad de incobrabilidad. Es decir, analizo la cartera de clientes uno por uno
y en función de eso creo la previsión para incobrables. Pero esto se puede hacer con un universo pequeño, porque imagínense una empresa como puede llegar a ser Coca-Cola, o como puede ser una empresa de, no sé, de Zara, de ropa, o cualquier otra empresa de magnitud importante, una empresa constructora, no puede analizar cliente por cliente, porque capaz que tiene 300, 3.000, 10.000 clientes. Entonces se utiliza o se da la posibilidad del cálculo de la previsión a través de métodos objetivos. Y nosotros vamos a ver 3. Uno sería el cálculo de la previsión para el año, calcular la previsión para el año siguiente en función del porcentaje sobre ventas. Es decir, ¿cuál fue el porcentaje de incobrabilidad de los últimos 5 años sobre el total de ventas de los 5 últimos años? O bien, puedo calcular este porcentaje sobre solo las ventas a crédito, porque en realidad son las ventas que pueden llegar a generar incobrables. Las ventas de contado ya no se van a transformar en incobrables. O bien, puedo analizar, y esto necesita de un análisis más profundo, la antigüedad de los créditos. Y en función de la antigüedad de los créditos, ver qué porcentaje de incobrabilidad se dio a lo largo de los últimos 5 años. ¿Sí? Estos serían los 3 modos más prácticos de poder llegar a determinar un valor bastante preciso de la incobrabilidad presunta que se puede dar en el ejercicio siguiente por las malas ventas de este ejercicio. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien. Sí. Ahora vamos a enumerar algunas de las cuentas que pueden intervenir en el rubro cuentas por cobrar. En una clase presencial yo les diría a ustedes que me las dicten y yo las voy anotando y hablaríamos un poquito de cada una. Pero bueno, acá lo vamos a hacer un poco más, menos dinámico. Dentro de este rubro pueden existir deudores por ventas o clientes, según el nombre será en función de qué. Del plan de cuentas. Del plan de cuentas. Los deudores por ventas o clientes representan los derechos a cobrar generados por la venta realizada por la actividad principal del ente en cuenta corriente. Tenemos deudores morosos, que son aquellos deudores que se atrasaron en el pago, pero no significativamente. Tenemos deudores en gestión judicial, que es el paso siguiente al deudor moroso, que es el paso en el cual nosotros ya iniciamos acciones judiciales para poder llegar a lograr el cobro de ese deudor. Y en general estas 3 están dentro de, podríamos decir, de lo que serían las, en la clasificación, podemos decir que en general van a ser corrientes y en general vamos a hablar que estos derechos a cobrar son considerados operativos, porque en general estos 3 en general aparecen como consecuencia de la actividad principal del ente. Los deudores por ventas no tengo ninguna duda. Los deudores morosos de gestión judicial, bueno, habría que analizar por qué, de dónde nacieron. Los deudores varios son aquellos derechos a cobrar que surgen como consecuencia de una actividad distinta del ente. Por ejemplo, yo le di una cierta cantidad de dinero a alguien, se la presté, o de repente un tercero, yo pagué el flete en su nombre y él me lo tiene que devolver, entonces lo pongo como un deudor vario. El documento a cobrar es una deuda que un tercero tiene conmigo documentada, ¿sí? Y en general, este documento a cobrar también es considerado operativo.
Intereses no devengados de documentos a cobrar es una cuenta patrimonial activa con saldo acreedor y va de la mano del documento a cobrar. Profe, Anticipo proveedores es el anticipo que yo le hago a un proveedor, por ejemplo, para garantizarme la entrega de una mercadería o congelar un precio, o a veces surge como consecuencia de la devolución de una mercadería que yo compré y no estaba en condiciones. Entonces, el proveedor, en lugar de devolverme el dinero, lo deja esto a cuenta de futuras compras. Accionistas o socio cuenta aporte es el derecho que tiene el ente para con el socio, ya sea de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad de personas, que cumpla con el compromiso de aporte que tomó el día que se firmó el contrato social o estatuto social. Gastos pagados por adelantado es el derecho que yo tengo contra un tercero por haber pagado anticipadamente una cierta cantidad de dinero por alguna determinada situación. Por ejemplo, el alquiler. Intereses a cobrar es el derecho que tengo como consecuencia de haber financiado algo y aún no cobrado, o a veces surge esta cuenta como consecuencia del devengamiento de los intereses de un documento a cobrar que aún no ha sido cancelado. O también recuerden, puede aparecer, y esto ya aparecería como otras cuentas por cobrar, cuando compraba un título público y ese título público tenía intereses devengados y aún no cobrados. Después tenemos documentos a cobrar descontados. Esta es una situación que la vamos a ver también en forma detallada, y es cuando yo, teniendo un documento firmado a mi favor, lo descuento en el banco anticipadamente, el banco me anticipa una cierta cantidad de dinero, pero si el señor en el tiempo y forma de vencimiento no lo cancela, yo me hago responsable de hacer frente a ese documento y yo, una vez que cancelé el documento, voy y acciono contra el firmante. Esta cuenta, documentos a cobrar descontados, es una cuenta patrimonial activa de saldo acreedor. Va a detraer también el valor del documento a cobrar que yo ya no tengo. Esto también lo vamos a ver ahora en detalle, ¿sí? Así que quédense tranquilos que vamos a ver que esta situación de descuento y endoso de documentos, que ahora la vamos a ver más en detalle, se puede registrar por cuentas de orden o por cuentas patrimoniales. Cuando hablamos de cuentas patrimoniales, la cuenta documentos a cobrar descontados, porque lo desconté en un banco, o documentos a cobrar endosados, porque se las di a un tercero, es una cuenta patrimonial activa con saldo acreedor. Bien, hasta acá me fueron siguiendo, me pudieron seguir. Sí, profe. profe, Sí. yo tenía una duda en el cual del ejemplo de deudores varios.